Voy a compartir pantallas en este momento. Unidad 5, series cronológicas. Contenido. 5.1, conceptos básicos. 5.2, componentes de una serie de tiempo. 5.3, método de los promedios móviles. Por serie de tiempo, serie cronológica, nos referimos a datos estadísticos que se recopilan, observan o registran en intervalos de tiempo regulares, diario, semanal, semestral, anual, entre otros. El término de serie de tiempo se aplica, por ejemplo, a datos registrados en forma periódica, que muestran, por ejemplo, las ventas anuales totales de almacén, el valor trimestral del total de contratos de construcción otorgado o el valor trimestral del Producto Interno Bruto, PIB. Componentes de una serie de tiempo. Los componentes de una serie de tiempo son básicamente cuatro. Número uno, tendencia. Número dos, cíclico. Número tres, estacional. Número cuatro, irregular. Todos se combinan para proporcionar valores específicos de la serie de tiempo. El de tendencia, componente de muy largo plazo. El cíclico, componente de largo plazo. Ejemplo de este tipo de variaciones son los ciclos comerciales, cuyo periodo recurrente depende de la prosperidad y recesión. El número 3, estacional, componente de corto plazo, donde influyen las estaciones. Componente número 4, irregular, componente de muy corto plazo, las variaciones que son provocadas por acontecimientos especiales y las variaciones aleatorias. Dentro de estos cuatro componentes hay dos que hay que hacer énfasis. El estacional, donde se presenta, donde se informa que las fuerzas que afectan y explican la estacionalidad pueden ser los periodos escolares, los periodos vacacionales, los productos de estación o las estaciones del año. Y el irregular son las fuerzas que afectan y explican la aleatoriedad, los cambios climáticos, los desastres naturales, las huelgas y los hechos fortuitos. Método de los promedios móviles. Es un método de suavizamiento de la serie. Promedio móvil es un promedio móvil, se construye sustituyendo cada valor de una serie por la media obtenida y con esa observación y algunos de los valores inmediatos anteriores y posteriores. El ejemplo 1 dice aplicar el método de promedios móviles para el pronóstico de ventas de gasolina a partir de la siguiente información. Se considerará el promedio móvil a partir de las tres observaciones más recientes. En este caso se utilizará la siguiente ecuación. Promedio móvil es igual a la sumatoria de los valores más recientes de datos dividido entre n. Ya me están diciendo que en este caso son tres observaciones. Como pueden observar, la tabla de datos se presenta la semana del 1 al 12 y la venta de los galones de gasolina de la primera semana a la 12ª semana. Y entonces él hace el pronóstico a partir del promedio móvil. Él toma los tres primeros valores y los divide entre tres. Y luego esa fórmula la va aplicando sucesivamente para los siguientes valores. Observe que él deja libre los tres primeros espacios y el último queda también libre. Pero hay un detalle que es muy importante, que la tabla de datos como esta se presentan en Excel y se puede insertar el gráfico de dispersión. O sea, no es necesario hacer cálculos manuales, sino simplemente copiar los datos a una hoja de cálculo y, y generar el gráfico. Un ejemplo que estamos en la siguiente lámina. Como pueden observar, la tabla está copiada y se presenta el gráfico. Promedio móvil a 3 años y promedio móvil a 5 años. Las fórmulas, se determina la primera fórmula donde dice 6.3, se deja el primer espacio libre porque él va a calcular
promedios móviles en base a los tres primeros datos de 5, 6 y 8. Cuando es a 5 años, se dejan solamente los dos primeros y se calcula dividiendo sacando el promedio, dividiendo entre 5. Y luego está la gráfica. Observen que hay tres curvas, perdón. La azul, que es la producción, la amarilla, que es el promedio móvil a 3 años, y la gris, que es el promedio móvil a 5 años. Cuando se habla de suavizamiento, ustedes lo pueden observar aquí. La gráfica de series cronológicas, observen que ella tiene picos, baja y sube como una función de seno. Pero cuando hacemos el suavizamiento, observen que esos picos se disminuyen. De ahí lo importante el método de los promedios móviles. Voy a dejar de compartir brevemente porque quiero volverles a mostrar ahora ese mismo ejemplo, pero en Excel. Me voy a Excel, busco la hoja de cálculo y le doy compartir. Aquí tenemos el ejemplo. Ya aquí estoy en la hoja de cálculo. Yo he copiado los valores y observen que me estoy parando en la celda C3. En la celda C3 está la fórmula. Cuando la remarco, observen que las celdas del B2 a B4 se resaltan en azul. Esta fórmula se copia. Cuando yo me la copio a la siguiente celda, que es C4, observen que el promedio se movió. Y así me voy sucesivamente. Aquí, cuando estamos con promedio móvil a 3 años, el primer valor y el último no se calculan. Porque el último, yo tomo los valores de los tres últimos datos. Y lo mismo ocurre cuando lo vamos a hacer a 5 años. Cuando hacemos a 5 años, trabajamos con 5 valores y dividimos entre 5, que en la fórmula en Excel se llama promedio. O sea, no es la fórmula matemática que vemos en la presentación, que es la sumatoria de los datos dividido entre n, que es 5. Y aquí está la gráfica. La gráfica para un promedio el azul, que es la gráfica normal de producción, promedio de 5 años, de 3 años y promedio de 5 años. Hay dos gráficas más abajo que son cuando se compara la producción con 3 años y simplemente la de producción. Voy a irme a otro ejemplo donde voy a tratar de hacer una copia. Voy a eliminar voy a eliminar el gráfico brevemente. Vuelvo a marcar los valores. Para crear gráfico de dispersión se selecciona los valores, se dice insertar gráfico, se va al área de dispersión y se selecciona el de la línea, el que tiene líneas. Y observe que ahí lo generan. Aquí generó un pequeño error. Voy a tratar de repetir de nuevo. Inserto gráfico. Voy a líneas y ahí está. O sea, en la ruta insertar gráfico en X y Y. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a finalizar la reunión. Muchas gracias por su atención y recuerden, nos vemos el otro domingo para índices estadísticos.